Yo comencé a pastorear después de 18 años de ser evangelista. Era de los evangelistas que decían, yo nunca voy a pastorear, porque yo tenía tantos amigos pastores que se les caía el cabello, que morían de infarto, que se enfermaban, que yo decía, yo nunca voy a ser pastor. Ya llevo 28 años de pastor. Y créanme que a veces le digo al Señor, Señor, ya yo no quisiera hacer esto más, porque es que ustedes le sacan canas a uno. Las ovejas son terribles. Eso lo puedo decir aquí que no es mi iglesia, pero de verdad que las ovejas le sacan. Miren el mechón que tiene el pastor ahí. Eso fue alguno de ustedes. Pero cuando comencé a pastorear, si algo sensibiliza a uno en el ministerio, es el trabajo con las personas. Cuando yo fui predicador durante 18 años, era una persona muy insensible, no tenía empatía con la gente, porque ese no era mi trabajo era ir a predicar. Pero cuando uno viene al pastorado, mira, a veces tú los ves nacer, los presentas, los vas formando, los bautizas, los desarrollas en el ministerio, los casas. Yo tengo hoy día en el liderazgo personas que nacieron en el ministerio físicamente con nosotros. Y eso te enseña a amar a las personas. Con los años te das cuenta que hay personas que amaste, que les diste mucho, que cuando les da la gana de irse se van y ni te avisan. Y después tú los ves por Instagram, hola amado pastor. Pero tú aprendes a amar a la gente. Y una de las cosas que he experimentado mucho en el ministerio ha sido fracasos. Yo quisiera hablarme hoy de los fracasos. Pero antes de entrar ahí quiero preguntar, ¿cuántos han fracasado una vez en algo en la vida? Levanten la mano. ¿Cuántos han fracasado por lo menos un par de veces en la vida? Si usted ha fracasado muchas veces, levante la mano. Entonces este mensaje es para ustedes. Este es el mensaje para ustedes. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Convivir con el fracaso no es fácil, pero es que depende de la perspectiva que tú tengas del fracaso. Ya sé que ninguno de ustedes se me puede disfrazar de hombre araña porque ya sé que eres Peter Parker, y no te me puedes disfrazar de Superman porque ya sé que eres Clark Kent. Todos han fracasado, o sea que aquí podemos hablar con libertad, porque todos hemos fracasado. Pero quiero definirte primero dos conceptos de fracaso. El primero es que fracaso es un suceso lastimoso, inapropiado, funesto, que sucede sin estar pensando en eso y sin esperarlo. Nadie se casa para divorciarse. Usted no compra un carro nuevo para que se lo choque. Usted no construye una casa para que se le propie. No. Usted cuando emprende algo, usted siempre está pensando en voy a tener éxito. Pero el fracaso no te avisa. El fracaso sencillamente llega. Por eso es un suceso inesperado. Y lo segundo es que el fracaso es un resultado adverso al que tú esperabas. Tú esperabas que te ibas a hacer millonario en 5 años y en 5 años estás más quebrado y endeudado que nunca. ¿Verdad? Tú esperabas que te iban a salir unos hijos brillantes, que te iban a amar, que te iban a apoyar en todo, y de repente los chamos decidieron hacer su vida, se fueron y ya ni los ves. El fracaso es duro. Y yo quiero hablar en función del fracaso de algo que yo he llamado tormentas de la vida.
Y para hablarte de esas tormentas, solamente quiero tocar dos. Porque hay muchas, pero quiero tocar dos. La primera tormenta es el temor que le tenemos al fracaso. No sé cuántos aquí pasan de 50 años. A ver. Pastor, levanta la mano, chico. Mire, yo tengo cumplidos 60. Quisiera que alguien levante su mano y señale hacia acá. Apunte, señáleme con el dedo, por favor. Señáleme con el dedo. Diga, no los aparenta. Eso que me dicen en todas partes. En todas partes la gente me dice, ¿usted no aparenta eso? 60 años. Y hay que ver cuánto tú vives en 60 años y cuántos fracasos experimentas en ese tiempo. Y yo te quiero hablar de esas dos tormentas. Una, temor a fracasar. Y hemos tenido muchas maneras de enfrentarnos a esa palabra, fracaso. Algunas personas son tan radicales cuando fracasan en algo que dicen, si no tienes éxito la primera vez, o si no tienes éxito en lo que emprendiste, destruye cualquier evidencia de aquello en lo cual fracasaste. Y me parece que para algunos podría ser saludable eso, pero es que el fracaso es una escuela. Yo puedo transformar el fracaso en el principal trampolín de éxito en mi vida, o puedo convertir el fracaso en la mayor razón de frustración en mi vida. ¿Y qué hacemos o qué has hecho tú con el fracaso? Agarramos el fracaso, lo escondemos, lo negamos, le tememos, lo desconocemos, lo odiamos, hacemos cualquier cosa con el fracaso menos aceptar que fracasar. Es que no es fácil decir fracasé. No es fácil. Y por aceptación no quiero decir resignación, porque aceptación es una cosa y resignación es la capacidad de yo empatizar y tener entendimiento con eso que llamo fracaso. Porque el fracaso es un paso necesario para tener éxito. Y aquí viene una pregunta obligada. Todo el que quiera tener éxito en lo que sea que esté haciendo, diga amén. Amén. No, pero no un amén así. Si tú quieres tener éxito en lo que sea que estés haciendo, regáleme un amén. Amén. Prepárate para fracasar. Si tú quieres tener éxito en lo que sea que estés haciendo, tienes que prepararte para tropezar con el fracaso en el camino. Porque el fracaso es necesario. El hombre que nunca cometió una equivocación y que nunca saboreó el fracaso es un hombre que nunca intentó hacer absolutamente nada diferente a lo que todo el mundo ha hecho. Me gusta leer acerca de la vida de hombres grandes, de personas que están donde yo quisiera estar algún día, de personas que ya han hecho lo que yo quiero hacer, o de personas que han hecho cosas tan extraordinarias que por lo menos te inspiran. Y podría hablarte de muchos de ellos, pero te voy a mencionar algunos con los cuales quizás te has relacionado, por lo menos en lectura. Una de las marcas de vehículos más famosas es Ford. Henry Ford, que es el autor, el fundador, el creador de esa marca. Cuando él diseñó su primer vehículo, ¿sabe por qué fracasó? Porque se le olvidó ponerle a la caja o a la ¿cómo se llama eso? La caja, se le olvidó ponerle reversa. Y por eso fracasó. Pero él pudo haber dicho, no voy a intentar nada más, pero no se quedó ahí. Hoy en día, Ford está en todo este continente. Es una de las marcas de vehículos más vendidas, porque ese fracaso sencillamente lo inspiró a más. Una persona de la cual quizás también has leído, por lo menos estudiado, Thomas Alva Edison. La Biblia dice, la historia enseña
que él gastó $2 millones en esa época. $2 millones en una invención que demostró sencillamente ser un fracaso. ¿Y cuántos de nosotros a veces invertimos tiempo, dinero, esfuerzo en cosas, en personas, donde a veces sentimos, perdí mi tiempo con esta persona? ¿Ah? Perdí mi tiempo con ese líder, perdí mi tiempo con esa familia, perdí mi tiempo intentando hacer algo con esto. Y muy pocos, tengo que decirte, muy pocas personas lograron tener éxito la primera vez que intentaron las cosas. Tú no vas a tener éxito la primera vez que lo intentes. ¿Quieres tener éxito? Prepárate para fracasar. Cuando lees la biografía de Abraham Lincoln, dice que la única vez que este hombre sintió no fracasar fue cuando, después de más de 20 fracasos en su carrera política, logró tener éxito. Y este hombre dijo que la única manera de no fracasar es que no intenten hacer nada. Si estás intentando algo, vas a tener que experimentar fracaso. Cuando tenía 39 años fue derrotado por tercera vez en las elecciones del Congreso. O sea, ya por tercera vez me lancé al Congreso y fracasé. Luego, a los 40 años no fue aceptado para un trabajo como funcionario de Estado. A los 45 años fue derrotado en las elecciones del Senado. A los 47 años derrotado en las elecciones del Partido Republicano para la vicepresidencia del país. Y puedo seguir enumerándote la lista de fracasos que tuvo. Pero no se rindió. Y aquí yo he aprendido en mi corta carrera de ministerio que si tú tienes éxito y tú no estás sufriendo, es porque alguien ya sufrió por ti. Los pastores que yo tengo, nosotros tenemos 80 iglesias en este país. Yo tengo pastores que cuando yo los mando a fundar una iglesia, escucha, nunca los mando solos. Yo les digo, usted se va a ir a fundar en tal sitio y te voy a sembrar 20 personas. Pero en esas 20 personas va un adorador, va un intercesor, van consolidadores, van servidores. Yo les envío con un equipo de trabajo. Les digo, el primer año, la iglesia central te va a sostener. La iglesia central te pagará todo lo que tú necesites. Algunos le alquilamos apartamento, le equipamos su apartamento, le financiamos el apartamento, le pagamos el local donde nos mandamos a fundar iglesia. Pero yo quiero que tú sepas que cuando yo comencé, nadie me ofreció eso. Cuando yo comencé, ¿sabes qué me dijeron? Si Dios te llamó, si en verdad Dios te llamó, vas a salir adelante. Entonces, si tú estás teniendo éxito y tú no estás sufriendo, es porque alguien sufrió antes que tú. Esto que ustedes hoy disfrutan, ese templo que ustedes están construyendo, quizás usted no ha llorado por eso, pero tenga la seguridad, alguien ha llorado por eso. Amén. Tenga la seguridad que alguien tuvo que vender quizás su carro, sacrificar sus ahorros. Yo recuerdo cuando estábamos comprando la propiedad que nosotros tenemos el día de hoy, que nos costó $7 millones esa propiedad. Y no imaginen algo grande, son 1.800 metros cuadrados. Pero yo recuerdo que nosotros pagábamos al mes $180,000 de giro al Banco Caroní. Y mi esposa y yo estábamos ahorrando para comprar nuestra casa, y en 2 ocasiones logramos ahorrar para casi comprarla, y la iglesia no tuvo cómo pagar ese giro, y nosotros sacamos nuestros ahorros en varias ocasiones para pagar el giro y dejar de un lado el sueño de nuestra casa. Hoy la gente tiene un edificio donde adorar, equipado, amoblado, tiene oficinas, tiene muchas cosas. Nuestras sedes tienen templos propios, y muchos de ellos no están sufriendo porque ya alguien sufrió antes que ellos. Así que yo te quiero pedir que hoy le des un fuerte aplauso a tus pastores que han sufrido, para que tú puedas hoy decir: tenemos un lugar para adorar. Ahora,
Pero si tú estás sufriendo y no estás teniendo éxito, es porque alguien va a tener éxito por ti. Algunos nacemos para preparar el camino, otros nacen para transitarlo, y eso es diseño de Dios. Cuando Martin Luther King, en uno de sus mensajes más hermosos predicados, dijo: prefiero fracasar en algo que a la larga va a tener éxito, que tener éxito hoy en algo que a la larga va a fracasar. Martin Luther King nunca vivió para ser presidente, ni siquiera para tener una carrera política prominente. Pero después de más de 30 años, llegó la primera persona de color a la Casa Blanca, Barack Obama. Y luego de Barack Obama llegaron muchas personas de color al Congreso y a muchas posiciones de influencia en esa nación. Él fracasó en algo que a la larga tuvo éxito. A veces tú te inviertes en personas y te inviertes en una visión que en el momento tú no le ves resultado. Pero si tú perseveras y tienes la determinación necesaria para continuar, a la larga, eso va a ser una bendición. Lo que sí es cierto, por una cosa o por otra, que no hay éxito sin sufrimiento, no hay éxito sin fracaso. Una encuesta que se hizo en más de 1000 líderes prominentes, la pregunta fue la misma: ¿qué es lo que te ha hecho imposible alcanzar lo que más has soñado en la obra de Dios? Y todos respondieron. De esos 1000 y tantos, más de 1000 respondieron: temor a fracasar. Temor a fracasar. Hay gente que a veces me ha preguntado: Pastor Joel, en estos años de ministerio que usted lleva, ¿qué cree usted que ha sido la clave para su éxito? Y yo le he dicho a la gente: haber fracasado muchas veces. La primera vez, yo llevo ya 21 años en medios de comunicaciones, y la primera vez que Dios me habló de medios de comunicación, hace como 18 años atrás, nosotros no teníamos ni una cámara fotográfica en la iglesia. Y Dios nos había hablado de que íbamos a tener programas de televisión, de que llegaríamos. El Señor nos habló de que íbamos a tener un ministerio global que iba a llegar a las naciones. Y yo lo que imaginaba era que yo iba a fundar iglesias en muchos países del mundo. Era lo que yo tenía en mi mente. O también tenía en mi mente que el Señor me iba a entregar un ministerio que me iba a permitir viajar por el mundo y ministrar a multitudes en el mundo. Pero nunca pasó por mi cabeza lo que Dios realmente quería hacer. Después de 21 años en televisión logré entenderlo. Cuando el Ministerio de Enlace Internacional comenzó en Costa Rica, comenzó como un transmisor que solamente llegaba a una cuadra. A una cuadra. Hoy Enlace llega a más de 200 países en el mundo a través de 18 satélites que están en el espacio. Hoy nuestro programa llega a más de 200 naciones en el mundo. Hoy estamos predicándole el Evangelio a personas en países donde yo jamás voy a ir a predicar, donde jamás ni siquiera podré entrar aunque quiera, porque así trabaja Dios. Estoy seguro que Dios les ha dado palabra a ustedes a través de su pastor, a través de profetas que ha enviado a este lugar, y ustedes tal vez ven esas palabras demasiado lejanas. Ustedes quizás dicen: somos demasiado pequeños para verlo. O cuando ves a la persona que está a tu lado, o cuando te levantas y ves la clase de personas que asisten a tu iglesia, tú dices: con nosotros es imposible. Con ustedes, pero con Dios todo es posible. Lo único que Dios necesita para cumplir la palabra que les ha hablado es que ustedes lo puedan creer. Entonces, fracasar no es un problema. No le tengas miedo al fracaso. Para no tener miedo a fracasar, entonces necesitas correr riesgo. Dígale al que está al lado suyo: arriésgate. Dígale de nuevo: arriésgate. Cuando yo conocí a mi esposa tenía novio. Ella tenía novio. Pero desde que yo la vi, esa mujer me gustó. Y yo dije: esa tiene que ser la madre de mis hijos. Y recuerdo que un día me atreví, me arriesgué y fui donde ella y le dije: hermana Loya,
Le voy a decir algo aunque no le guste. Ella tenía a su novio, estaban en planes, en proyectos para casarse. Y yo le dije, usted va a ser la madre de mis hijos. Y me dijo, no sea tan grosero y falta de respeto, no le doy una cachetada. Y yo, no importa, póngase brava, usted va a ser la madre de mis hijos. Es la madre de mis hijos y tiene 43 años conmigo. En la vida todo es un riesgo. Reír es correr el riesgo de parecer estúpido o tonto ante los demás. Llorar es correr el riesgo de parecer una persona demasiado sentimental. Acercarte a los demás es correr el riesgo de involucrarte emocionalmente con los problemas de las personas. Demostrar tus sentimientos es correr el riesgo de parecer vulnerable, y nadie quiere parecer vulnerable ante los demás. Tú hablar de tus ideas a otras personas, comentarle de tus sueños a otras personas, es correr el riesgo de que te roben el sueño. Es correr el riesgo de que te plagien tus sueños. Amar es correr el riesgo de no ser amado. Vivir es correr el riesgo de morir. No sé cuántos de ustedes piensan que cuando se acuestan en la noche es probable que no despierten al día siguiente. Pero cada día que tú abres los ojos tienes que decir, gracias Señor por un día más de vida. Porque muchos no lo logran. Esperar a veces es correr el riesgo de desesperar. Cuando tú tienes una palabra de Dios en tu espíritu y tú sientes que realmente el Señor te está hablando y te dice algo que hará contigo en el mañana, y tienes que esperar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se desespera uno? Tratar de correr el riesgo es exponerse a fracasar. Pero se tiene que correr el riesgo, porque el mayor peligro que tú vas a correr en la vida es no intentar las cosas. Y la Biblia dice, la Biblia nos enseña que tú y Dios somos mayoría. Tú con Dios eres mayoría. Cuando tú estás con Dios, nada se hace imposible si tú eres capaz de crecer, de creer. Entonces, la actitud es un factor determinante. Yo siempre le digo a la gente en mi iglesia, mira, usted no puede hacer nada por la cara que tiene, pero sí por la cara que pone. Si usted es feo, va a ser feo de por vida. Pero la cara que usted ponga, eso usted sí lo puede elegir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, hay gente que es fea, fea como que le pasó una rueda de camión por encima. Que se han casado con unas mujeres hermosísimas. Y viceversa. Hay gente que es horrible, pero tiene una simpatía tan grande que te cae bien, que tú quieres estar cerca de ellos. Y hay gente que es ultra simpática y tú dices, oh, qué fastidio este hombre, qué fastidio esta mujer. La actitud es determinante respecto a los fracasos. Nosotros necesitamos aprender, cuando tenemos un problema, que el 10% de mi concentración debe ser el problema. El 90% debe ser actitud. La mayoría de los cristianos tomamos el 90% y lo transformamos en el problema. Soñamos, hablamos, comentamos del problema, y el 10% es para la actitud que le vamos a aplicar. Tienes que invertir esa fórmula y tienes que comenzar a tener una actitud diferente. ¿Sabes cuánta gente se nos ha ido de nuestro país, se nos fue del país? ¿Sabes cuánta gente, cuando yo pienso en los pastores que nos quedamos a pastorear aquí en Venezuela, en medio de la crisis, en medio del COVID, cuando yo pienso en todo lo que nos pasó, pastores que invertimos en familias enteras, tiempo, mentoría, consejería, y de repente familias enteras se fueron. Empresarios que en algún momento fueron el pulmón financiero de nuestras iglesias, se fueron. Nosotros llegamos a tener en nuestra iglesia un grupo empresarial de casi 90 empresarios. Después de la crisis nos quedamos como con 5. El pulmón financiero de nuestra iglesia se nos fue. Cuando piensas en cuántos líderes por año los estuviste discipulando, formando, y de la noche a la mañana se te comenzaron a ir. Cuando tú piensas en todo eso y hoy tú dices, Dios mío, pero todavía estoy de pie, todavía la iglesia está avanzando. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama premio de Dios a la actitud correcta. Tú podrías estar en cualquier lugar del mundo, pero tú tomaste una decisión
Me voy a quedar en el lugar donde Dios me estableció. Nada en este mundo puede tomar el lugar de tu persistencia. Nada en este mundo puede tomar el lugar de una actitud positiva ante las cosas negativas que te puedan estar sucediendo. Por eso, hoy quiero decirte que el fracaso no significa que yo soy un fracasado. Ya me dijiste que tú has fracasado. Eso no te hace un fracasado. El fracaso será parte de tu vida, y si has fracasado no significa que eres un fracasado, significa que todavía no has triunfado. Diga conmigo, todavía. Diga, todavía. Todavía no lo has logrado, todavía no lo has hecho, todavía no lo has comprado, todavía no lo has conquistado, todavía no te has casado, todavía. Pero alguien grite aquí, pero eso viene. Todavía no. El fracaso no significa no haber logrado nada, significa que estás emprendiendo cosas diferentes. Fracaso no significa que tú has sido un tonto, como a veces nos califican, que has sido una persona estúpida, como a veces nos califican. Significa que tuviste suficiente coraje para atreverte a experimentar algo nuevo. Yo recuerdo cuando me reuní con mis autoridades para comprar ese edificio que tenemos, me dijeron, no se le ocurra meterse en eso. Eso es una locura. No se meta en eso. 7 millones de dólares, ¿de dónde usted lo va a sacar? Yo no pastoreo rico, la gente cree que sí. De hecho nos dicen que somos la iglesia de los ricos. Yo no pastoreo rico, yo pastoreo gente humilde. Pero es que las cosas grandes Dios no las hace con ricos o con pobres, las hace con corazones generosos. Corazones generosos. Ustedes están construyendo su edificio porque hay gente generosa en este lugar. Porque Dios ha tocado corazones generosos y con ellos va a terminar lo que Dios demostró. Y la gente me decía eso, no se puede, no lo vas a lograr. Pero qué tremendo que cuando tú tienes un llamado de Dios y tienes una asignación de Dios en tu corazón, cuantas veces más te digan no, más cerca te vas a sentir de que lo vas a lograr. Fracaso no significa que tú eres inferior a los demás. Sencillamente significa que para ti Dios tiene un plan diferente. Fracaso no significa que has perdido el tiempo en lo que estás haciendo. Significa que ahora tienes una excusa para comenzar de nuevo. No para cambiar de dirección, sino para comenzar de nuevo. Cuando pensamos entonces en el fracaso, tenemos que darnos cuenta que no nos podemos dar por vencidos. No nos podemos rendir ante la adversidad que tenemos frente a nosotros, porque fracaso no significa que nunca lo voy a lograr. Significa que necesito tener más paciencia, significa que necesito tener más planificación, mayor determinación. Fracaso no significa que he abandonado un sueño. Fracaso es parte de la escuela de la vida de Dios para mí. Entonces, levanta tu mano por favor. Y si nunca lo habías hecho, diga conmigo, Señor, gracias por los fracasos que he tenido. Tienes que metabolizarlo. Tienes que entenderlo. Es parte de la escuela de Dios para ti. Y hay una segunda tormenta que es el desaliento. El miedo al desaliento. Primero es el miedo al fracaso, el segundo es el miedo al desaliento. Cuando comenzó la crisis en este país, mira, yo tengo muchos conocidos alrededor del mundo, y en Estados Unidos un ministerio americano me llama y me dice, queremos hacer un acercamiento. Yo viajé a la ciudad de Dallas, Texas, para tener esa reunión, y me estaban ofreciendo un proyecto de una iglesia americana para hacer una iglesia hispana, pero todo estaba hecho. Cuando me mostraron el auditorio, era un auditorio para casi 2.500 personas, un estacionamiento que podía acomodar 1.500 carros. Esa iglesia tenía 2 estudios de televisión, todo el santuario era un estudio de televisión. Tenía gimnasio, tenía cancha de baloncesto, tenía escuela, tenía daycare para los niños. Era una cosa impresionantemente hermosa. Y
cuando me hicieron esa oferta, yo dije, wow, Señor, esta va a ser la recompensa de todos mis años de sacrificio. Y en mi corazón dije, esto es. Llamo a mi esposa y le digo, negra, se nos ha abierto una puerta tremenda. Tú tienes que ver lo que yo... Y comencé a hablar como un radio loco. Y mi esposa no decía nada. Lo único que yo escuchaba era Y entonces yo le digo, ¿pero qué piensa? Y me dice, solo te voy a hacer una pregunta. Si tú me dices que sí, recogemos y nos vamos. Si me dice que no, esta conversación terminó, Joel López. Y es malo cuando la esposa te nombra por nombre y apellido. Me dijo, Joel López, Dios te habló. Wow. Yo dije, bueno, tanto así como que, y trancó la llamada. Dios no me había hablado, pero en ese momento, mira lo que es la soberbia humana. Yo me tiré de rodillas ahí, en esa oficina, y comencé a decirle al Señor, háblame rapidito. Háblame rapidito para yo llamarla y decirle que sí me hablaste. Y mientras comencé a orar, por eso el Señor me puso carga por mi país, por mi nación, por la iglesia que pastoreo. Y pasé, no sé si una hora ahí en el piso llorando. Ni siquiera oré por ese lugar. Todo mi tiempo de oración fue por mi iglesia, por mi nación, por las iglesias que hemos plantado. Y cuando me levanté de allí fue para decirle al pastor, gracias por la oportunidad, gracias por considerarme, pero sé que este no es mi lugar de asignación. Mi lugar de asignación es esa calle Santana, donde todos los domingos me ponen un mercado. Que a veces llegar a la iglesia, yo me congrego ahí porque soy el pastor, pero llegar ahí no es fácil con ese mercado. Pero ahí fue donde Dios me puso. Este es el lugar de su asignación. Y en el lugar de asignación que Dios les ha entregado, escuchen, Dios los va a bendecir, Dios los va a multiplicar, Dios los va a prosperar, Dios los va a ensanchar, Dios va a traer o Dios va a levantar todos los recursos humanos y financieros que ustedes necesitan para ver la mano de Dios trabajando por ustedes. Estás en el lugar donde Dios te quiere. Todos nosotros tenemos, amados, en la Biblia un personaje que admiramos. El mío siempre ha sido el profeta Elías. Y es Elías porque Elías es un hombre de persistencia, de fe, de poder, de oración. Esas cosas caracterizaban a Elías. Y Elías, cuando estaba frente a los profetas de Baal y de Acera, usted conoce la historia, los desafió, porque tenía un nivel de fe, un nivel de autoridad tan tremendo. Ahí vemos un hombre que parecía invencible, un hombre que parecía decir, Dios y yo podemos con todo. Eso pasa en el capítulo 18. Pero tú lees el capítulo 19 de Primera de Reyes y te encuentras con otro Elías. Un Elías que está sumergido en una gran depresión, donde esa actitud de persistencia delante de Dios, esa temeridad que tenía, se había transformado en miedo, en inseguridad, en temor, al punto de decirle al Señor, quítame la vida. Así es el desaliento. Así es la depresión. La depresión genera diálogos internos que son tan destructivos, donde tú comienzas a decir que no sirves, que no vales, que no puedes, que no tienes las condiciones para, o que lo que Dios te está hablando es demasiado grande para ti. Y Dios no es loco, Dios no improvisa. Si Dios te llamó, Él sabe que tú eres la materia prima correcta, exacta, perfecta que Él necesita para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ¿cuán rápidamente pueden cambiar las cosas de un día para otro? Yo recuerdo cuando sobrevino el colapso de la crisis producto del COVID-19, aquí hubo empresas que de un día para otro quebraron. Esa zona industrial de Tejerías de un día para otro parecía ser un desierto. Las cosas cambian de un día para otro y la vida de una persona se puede voltear de un día para otro. Hoy puede ser la persona más feliz del mundo, más realizada del mundo, y el día de mañana una tragedia te lo puede cambiar absolutamente todo.
Recuerdo, tengo un amigo, ministro del Señor, una persona súper usada por el Señor. Una persona que tenía todo lo que había soñado en la vida. Un día se accidentó aquí, en la autopista Valle Coche. Se bajó a reparar el carro y mientras estaba abriendo la maleta, otro carro vino por detrás, insopacto le quitó sus dos piernas. Y todo su sueño, su familia, su matrimonio, todo cambió, no de un día para otro, de un momento para otro. Las cosas pueden cambiar rápidamente. Y el desaliento puede producir en nosotros cosas que son muy destructivas. Lo primero que el desaliento hará es que te va a crear autolástima. Vas a vivir teniéndote lástima. Vas a vivir creyendo que no eres suficiente. Y dice la Biblia que Elías se fue por el desierto a un día de camino. Se sentó debajo de un árbol deseando morirse y le dijo al Señor: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que los demás. Mira el nivel de depresión, quítame la vida. El desaliento nos hace vernos menos que los demás, inferior a los demás. Y eso llega a ser demasiado grave porque dejamos a Dios de un lado. Señores, estaba leyendo hace poco del gran avivamiento de Gales. Un jovencito llamado Evans Robert, de 26 años, que trabajaba en las minas de carbón. Gales estaba en el peor oscurantismo espiritual de su historia. Y este muchachito de 26 años comenzó a decirle al Señor: yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y lo que no habían logrado los grandes ministerios ni los pastores renombrados, ese jovencito, en 3 meses, más de 100,000 personas habían conocido al Señor. Los milagros de Dios estaban trabajando a través de aquel muchacho, porque él se lo creyó. Quiero decirte, el animal más alto de la naturaleza no es el león, es la jirafa. El animal más fuerte no es el león, es el elefante. El animal más rápido no es el león, es el chita. Pero el rey es el león. ¿Sabe por qué? Porque él se lo cree. Y donde el león llega, el más alto, el más fuerte y el más rápido, le abren camino, porque él se cree que es el rey. Si tú no te lo crees, no lo vas a lograr. Si tú no te lo crees, no se te van a abrir esa puerta. Tienes que creértelo. Lo segundo que hace el desaliento es que te hace evadir las responsabilidades. Cuando la gente me pregunta: Pastor Joel, nosotros maduramos con el tiempo, ¿verdad? Yo le digo: no. Con el tiempo lo único que maduran son los aguacates, los plátanos, los canguros. Eso madura con el tiempo. Los seres humanos maduramos cuando asumimos responsabilidad sobre 2 cosas: sobre nuestras decisiones y sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Allí maduramos. Todo lo que tú vives es parte de un proceso de Dios para madurarte, para hacer de ti la persona que Él necesita mañana. Y la Biblia dice que este hombre se metió en una cueva, y cuando estaba metido en esa cueva, la Biblia dice que pasó la noche en esa cueva, y estando en la cueva, Dios le habló. Y cuando Dios le habla, le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Fíjate lo cercano que estaba Dios, que no le dice: ¿qué haces allá metido? Le dice: ¿qué haces aquí? Es como que si alguien le pusiera la mano encima y le diga: chamo, ¿qué estás haciendo aquí si tú no perteneces a la cueva? Era Dios diciendo: tú no eres un hombre para cuevas, tú eres un hombre para las cimas, para las montañas, no para las cuevas ni para los desiertos. Vas a estar en cuevas, vas a pasar por los desiertos, pero tu destino es la cima de la montaña. Si estás en una cueva de depresión, si estás en una cueva de tristeza, si estás en una cueva de complejo, si estás en una cueva de insuficiencia, yo vengo a decirte el día de hoy: tienes que creerte león, tienes que creer que Dios, si te habló, Él puede, y Él lo va a hacer contigo. ¿Alguien dice amén aquí? Lo tercero que va a hacer el desaliento es que nos va a hacer culpar a los demás por las cosas que nosotros no hacemos, desplazar nuestras responsabilidades. Y cuando nosotros estamos en fracaso, nos encanta eso, culpar a los demás. Eso es histórico y es bíblico. Adán culpa a Eva: la mujer que me diste. Y
siempre queremos culpar a los demás por lo que no hacemos, por lo que no tenemos el coraje para hacer. Lo otro que hará el desaliento es que te hará empañar la realidad de las cosas. Elías le dijo al Señor: solamente yo he quedado, solo yo he quedado profeta de Jehová. Y el Señor luego le habla y le dice: no, Señor, tú estás equivocado, hay 7,000 como tú, no eres tú el único. Y lo que trato de decirte con esto, que sea lo que sea que estés viviendo en este momento, aunque para ti pueda parecer que es lo peor, no es lo peor. La Biblia dice que Dios jamás nos va a poner carga que nosotros no podamos llevar. Dios lo hará contigo. Él lo hará contigo. Por eso te escogió. Tú eres parte del diseño perfecto de Dios para un propósito en esta temporada. Y cuando el desaliento viene a nosotros, sentimos que la oportunidad de triunfar ya se nos fue. Se nos fue. Como le dije, tengo 60 años. Yo comencé a pastorear cuando tenía, no sé, quizás unos 28 años. Cuando llevaba 7 años pastoreando, me di cuenta que yo necesitaba prepararme para hacer este trabajo. Y entonces decidí inscribirme en la universidad para estudiar psicología. Recuerdo que el día que fui a presentar la prueba de admisión tenía 35, 36 años. Y entré a un aula de clase donde iba a presentar la prueba de admisión, donde había chavos que creo que el más viejo tendría 18 años. Cuando yo entré a ese salón, me paré en la puerta y dije: oh. Mira la impresión de los chavos. Cuando me vieron, se pusieron de pie y me dijeron: buenos días, profesor. Y yo con mucha pena, entonces me fui, me acomodé allá en un asiento y escuchaba el rumor: ah, no, este pobre también viene a presentar el examen. Y un chamo me lo preguntó, me dijo: oye, tú no estás muy viejo como para esto, para un salón de clase. Había como 120 alumnos presentando la prueba de admisión. Y eso me desafió. Cuando me llamó viejo, eso me desafió. Cuando me dijo que estaba pasadito de años para eso, eso me desafió. Y entonces le digo al muchacho: sabes, ojalá cuando nos estemos graduando tú puedas estar en la graduación. Nos graduamos 25 y él no estuvo, y el viejo estuvo ahí. Pero lo creí desde el primer momento: lo puedo hacer, lo puedo lograr, puedo llegar a esa meta. Lo que trato de decirte es: no estás viejo, no estás vieja para lograr el sueño más grande de tu vida. Todavía lo puedes lograr. Todavía lo puedes lograr. ¿Cómo salgo del desaliento? Por si acaso estás pasando por ese momento. Primero, tienes que tener una acción positiva. Tienes que pensar en positivo. Tienes que cambiarte el switch emocional y comenzar a pensar en positivo. Esto no tiene que ver con el pensamiento positivo. Tienes que aprender a declarar fe. Tienes que aprender a ser el profeta de tu destino. Tienes que aprender a hablar palabras de bendición y no de maldición. En una ocasión leí la biografía de Thomas Alva Edison. ¿Sabe lo tremendo de las biografías? Cuando tú lees una biografía que le escribe un tercero, la óptica, la perspectiva de esa biografía es totalmente diferente a cuando la escribe un hijo. Mira, actualmente hay una serie que está batiendo récord en Latinoamérica. Está en Magic TV. Chespirito, ¿no? ¿Cómo se llama? Chespirito. Mira, si está batiendo récord, que ni siquiera ha dicho cuál es, ya lo sabe. Batiendo récord. ¿Tú sabes quién escribe? ¿Quién es el productor, el escritor de esa biografía? El hijo de Chespirito. Por eso la credibilidad que se le ha dado a esta serie es tan elevada. Por eso el éxito, por eso la taquilla, por eso el boom, porque lo está escribiendo su hijo. Él sabe que todo lo que cuenta allí compromete la reputación de su madre, de sus hermanos, de su padre difunto, que compromete el patrimonio de la familia. Entonces esa biografía está ceñida lo más real a lo que sucedió. ¿Por qué te digo eso? Porque el hijo de Thomas Alva Edison escribió en su biografía, y todos sabemos quién fue este hombre, el que creó este aparatico, el que creó eso.
más de 1000 patentes de inventos que nos hacen la vida más sencilla a ti y a mí. La batería de placa, las películas habladas. ¿Cuántas cosas este hombre no patentó? Y su hijo nos cuenta que en una ocasión, año 1914, en un mes de diciembre, en pleno invierno, de repente en el complejo Thomas Alva Edison se escuchó un grito. Alguien dijo ¡fuego! Y en 3 horas, todo el complejo, más de 1000 invenciones, millones y millones de dólares, se redujeron a cenizas. 14 poblados mandaron bomberos para tratar de salvar algo. No se pudo salvar nada. La biografía cuenta que su hijo se recostó en una pared y lo único que pensaba: ¿y ahora qué será de mi padre? ¿Ahora qué va a ser mi padre? ¿Ahora qué va a pasar con mi padre? Cuando de repente, entre la bruma del humo, él ve una silueta. Y tú sabes que en las sombras las siluetas se ven enormes. Y apareció aquella silueta enorme de una persona que iba caminando directamente hacia él. Era su padre, Thomas Alva Edison. Se le paró al frente y le dijo 3 frases. No le dijo: ay, qué lamentable, qué terrible lo que nos ha pasado. No, él dijo 3 frases. La primera fue: nos volveremos a levantar. La segunda fue: haremos cosas mayores. Y la tercera fue: nadie nos podrá detener. Lo había perdido todo, lo acababa de perder todo, pero está diciendo: nadie nos va a poder detener. Si tú pensabas que lo habías perdido todo, si tú pensabas que ya era el final de todo, vengo a decirte: te volverás a levantar. Vengo a decirte: vas a hacer cosas mayores. Vengo a decirte: nada ni nadie te va a poder detener, porque Dios va contigo. ¿Alguien dice amén aquí? Entonces, lo primero es actitud positiva. Lo segundo, ejemplo positivo. Para vencer el desánimo, ejemplo positivo. Primera de Corintios 10 dice: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te va a dejar ser tentado más de lo que pueda resistir, porque juntamente con la tentación el Señor te va a dar la salida. Cuenta la historia que en el Asia del siglo XIV, el ejército del famoso asiático emperador descendiente de Genghis Khan había sido derrotado terriblemente por el poderoso enemigo. Y el mismo general Tamerlane, que era como su oficial principal, él estaba escondido por allá en un pesebre abandonado, mientras todas las tropas enemigas recorrían la ciudad, la comarca, cantando, declarando gran victoria. Y él estaba allí, desesperado, vencido. Y Tamerlane observó a una hormiguita. Él sentado allá, sintiendo, escuchando todos los gritos de la gente en la ciudad. Estaba ahí sentado en aquel lugar y ve una hormiga que comienza a subir por la pared con un pedazo de hoja. Ustedes saben que las hormigas pueden cargar hasta 8 veces su peso. Y la hormiga va subiendo con la hojita. Y sabe cómo es uno de ocioso, ¿verdad? Él agarró un palito y va donde la hormiga y la tumbó. Viene y se sienta y de repente ve otra vez a la hormiguita subir con el pedazo de hoja. Se paró otra vez, la tumbó. Dice la historia que la tumbó 98 veces. Y se cansó y no la volvió a tumbar. Y la ovejita, la vez 99, subió y logró entrar a donde quería ir. Si ella se rinde, la vez 10, la vez 15, la vez 30, no lo logra. Pero después de caerse tantas veces, ella dijo: lo voy a lograr. Primero se va a cansar él que yo. Y voy a decirte algo: primero se va a cansar el diablo antes que tú. Primero se va a cansar el diablo antes que usted. Usted lo va a lograr, usted va a continuar. Usted no se va a rendir, usted no va a abandonar. Usted no va a dejar las cosas a media. Usted va a decir: lo voy a lograr. Lo tercero, se ha determinado en todo. En todo. Se ha determinado, no importa si a usted le parece imposible, se ha determinado. Hay un misionero cuya biografía es hermosísima, se llama Stanley Jones. Él decía
que él había adoptado en su vida un lema. Él decía, cuando la vida te dé una patada, que esa patada te lance hacia delante. Si usted va caminando y a usted le dan una patada, disculpen, pero te la dan por ahí, por el trasero. Si te dan la patada, ¿quién va adelante? ¿Usted o el que le dio la patada? ¿Saben cuántas veces a mí me han dado patadas por detrás? Pero cuando me dan la patada, yo aprovecho la patada para impulsarme. Yo recibo la patada, pero me aseguro de impulsarme. Que cuando te den una patada, tú te aseguras de que estás adelante. Allá el que está atrás, el que está atrás es el que te envidia, el que está atrás es el que tiene celo, el que está atrás es el que se ha llenado de temores, el que renunció a las cosas, el que no quiso continuar, el que abandonó todo. Pero tú todavía vas adelante. Aunque el diablo te ha golpeado, aunque el diablo te ha empujado, te ha tendido trampa, tú vas adelante. Dígale al vecino, no te rindas. No te rindas. El escritor Harold Sherman escribió un libro titulado Cómo convertir el fracaso en éxito. Y en ese libro, él escribió algo que te lo voy a leer literalmente. Él dijo, nunca me daré por vencido mientras sepa que tengo la razón. Creo que todas las cosas obrarán a mi favor si sostengo firmeza hasta el final. Creo que todas las cosas obrarán a mi favor si soy fiel. Tendré ánimo y no voy a desmayar frente a las probabilidades. No permitiré que nadie me intimide y me separe de mis metas. Lucharé para vencer los impedimentos físicos y las contrariedades emocionales. Trataré una y otra y todavía otra vez hasta realizar lo que quiero. Obtendré fe y fortaleza al saber que todos los hombres y mujeres con éxito lucharon con la derrota y lucharon con el fracaso hasta que vencieron. Y finalmente dijo, nunca me rendiré ante el desaliento ni ante la desesperación. No importa con qué obstáculos aparenten enfrente, nunca me dejaré derrotar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Se levanta tu mano una vez más. Diga conmigo, Señor, gracias por el fracaso. A veces parece imposible, pero en Dios todo es posible. Sé por cuántos fracasos tú has pasado ya, pero todo es posible si tú puedes creer. Hablaba con su pastor hace un ratito y decía, pastor, mira, no te desanimes, sigue adelante. Nosotros en el COVID, cuando comenzó el COVID, estuvimos cerrados 11 meses sin abrir el templo. Teníamos 5 reuniones el domingo. Nuestro auditorio no es muy grande, caben quizás, no sé, 850 personas máximo. Teníamos 5 reuniones el domingo. Cuando terminó el proceso del COVID, cuando abrimos, el primer mes, no asistían a nuestra iglesia más de 60 personas. Después de tener 5 reuniones el domingo, no asistían 60. Era terrible, el impacto emocional fue terrible, pero no nos rendimos. Después de esa experiencia, nos multiplicamos en iglesia, nos multiplicamos en números, nos multiplicamos en finanzas. Estamos terminando, acabamos de elaborar un edificio que construimos para las futuras generaciones, donde los chavos tienen estudios de televisión, estudios de danza, estudios de música, salones de clase. Es una cosa hermosa para las nuevas generaciones y todo eso lo construimos y lo hicimos posterior a un fracaso. Lo hicimos en el tiempo de la peor economía del país, en plena crisis del COVID. Nosotros estábamos en proceso de construcción. Invertimos en ese proyecto más de $1.200.000 y lo estamos disfrutando ya. Dígale al que está al lado suyo, a nosotros nos falta poco. Dígale al del otro lado, a nosotros nos falta poco. Levanta tu mano y grita, a nosotros nos falta poco. No se rindan, no se rindan. Sigan, avancen, créanle a Dios.
Dios lo hará. Ponte de pie, por favor.